Buen día para todos. Mi nombre es Jason Ramírez Conde, estudiante de Psicología de la Universidad Minuto de Dios, segundo semestre. El día de hoy vamos a realizar una pequeña entrevista a una profesional. Su nombre es Nubia Estela Patiño. Ella es egresada de la Universidad Católica de Colombia. Su enfoque es cognitivista. Mis compañeros van a adelantar algunas preguntas que le realizamos a ella para saber más sobre este enfoque. Mis compañeros de trabajo son Heider Biafara, Julia Castañeda y Belki Garzón. A continuación, ellas realizarán el siguiente. A continuación, mis compañeros le van a realizar las siguientes preguntas, donde vamos a conocer más acerca de este enfoque, sobre sus principales representantes, por qué ella decidió inclinarse por este tipo de enfoque, qué ventajas llegó a verle, qué ventajas le vio, los mayores retos de este enfoque cognitivista y nos contará también algunas experiencias que ha vivido, como por ejemplo con varios pacientes, el tiempo que duran las terapias y algunas enseñanzas que nos puede ayudar a nosotros como futuros psicólogos. Muy buenas tardes, mi nombre es Nubia Estela Patiño Hernández, yo soy psicóloga clínica, soy egresada de la Universidad Católica de Colombia, estudié en Bogotá. El enfoque que maneja nuestra universidad es el enfoque cognitivo-conductual. Doctora, ¿cuáles son los principales representantes del cognitivo? Bueno, los representantes que más se destacan y que recuerdo en este momento, pues tenemos a Pavlov, está Todayk, está Aaron Beck, que se destaca más en la parte cognitiva. Más adelante vamos a hablar de ellos y cuáles son sus postulados para que pues lo puedan entender de mejor manera. Doctora, ¿cuáles son los representantes a nivel teórico y metodológico? Bueno, a nivel teórico y metodológico, digamos que los principios o las bases teóricas de este modelo son el aprendizaje postulado por Pavlov, quien nos habla del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, nos habla de cómo un ser humano o un animal aprende, cómo es posible desaprender una conducta, cómo puedo yo enseñarle a un ser humano a que aprenda algo asociado a un estímulo. Cómo nos habla él también en sus principios de los refuerzos, de los castigos, de todo lo que son herramientas que le permiten a un ser humano aprender una conducta. Como les digo, también se puede utilizar en los animales, pero en este caso pues nos vamos a enfocar en los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que los principios son básicamente los principios de aprendizaje. Uno busca, aborda el tema de aprendizaje y ve que los postulados que más se utilizan y se basan son los de Pavlov, Tordijk, y a nivel cognitivo, porque si vemos el modelo es cognitivo-conductual, entonces a nivel cognitivo, digamos que la base teórica o el piso o el sustento teórico nos dice que todo ser humano es capaz de tener un nivel de pensamiento con una serie de elementos que le van a permitir razonar, pensar, anticiparse, va a tener una capacidad de memoria, de análisis, de anticiparse a una conducta. Entonces todos esos elementos están en la parte de la cognición o en la parte del área mental del individuo, y esto pues le va a permitir relacionarse con un medio determinado para poder o mantener una conducta o cambiarla. El principal exponente aquí en la parte cognitiva ahorita en este momento que recuerdo es Aaron Beck. ¿Por qué se interesó por ese enfoque y qué ventajas le dio? Bueno, mi interés en la carrera creo que siempre estuvo presente, pero un familiar mío, médico, ejerció algún nivel de influencia y él siempre me enfatizó en que el estudio de la psicología era muy importante tener en cuenta el enfoque, es decir, había que analizar qué universidades ofrecían la carrera y qué sustento teórico manejaban dentro del concepto de hombre para poder abordar
esa problemática. Entonces él siempre como que me hacía énfasis en que era importante conocer eso. Entonces pues mi tarea como interesada en el tema fue inicialmente buscar las universidades, consultarlas y saber exactamente el enfoque y conocerlos, porque muchas veces el estudiante elige la carrera pero no elige el enfoque, y el enfoque de alguna manera alimenta tu estructura y tu base teórica para sustentar esa carrera, para poder tú saber cómo la vas a ejercer y desde qué punto de vista, desde qué óptica vas tú a ejercer una profesión. ¿Qué importancia le doy yo al enfoque? Pues obviamente como lo conozco, lo manejo desde hace muchos años, a nivel práctico he podido ver cómo cuando una persona, un consultante, un paciente, un consultante que se le denomina, busca o padece o tiene un problema y se aborda bajo este enfoque, pues es muy funcional. Uno puede observar que realmente hay cambios en la conducta, que las cosas se pueden medir, que se pueden observar, que se puede predecir muchas cosas. Entonces, pues desde ese punto de vista considero que no estoy errada en el enfoque, lo manejo y he visto los resultados, se ven los resultados en terapia. Entonces pues eso afianza más aún que es un enfoque que tiene bastante sustento teórico y que da respuesta a los problemas del ser humano. ¿Técnicas se practican en este enfoque? Bueno, a través de una explicación sencilla que les voy a hacer en este papel, voy a plasmar algunas de ellas para que ustedes puedan analizar que el terapeuta en el transcurso del proceso es que va determinando qué estrategias o qué elementos o qué técnicas puede aplicar para manejar determinado caso, ¿sí? Por ejemplo, algo que hacemos nosotros los psicólogos cognitivo-conductuales es hacer análisis conductual aplicado. Es una estrategia que le permite a uno analizar el problema de una persona. Vamos a suponer que a nuestro consultorio llega una mamá que tiene un inconveniente con su hijo porque tiene bajo rendimiento académico, ¿sí? El niño tiene bajo rendimiento académico. Ese es el problema que ella nos consulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la conducta de ese niño antes, durante y después. ¿Qué vamos a analizar ahí? Vamos a analizar la parte cognitiva, vista y entendida como pensamientos, lo que les explicaba al principio, que es la memoria, el raciocinio, etcétera, todo lo que se encuentra a nivel de pensamiento, es decir, sus capacidades intelectuales superiores, memoria, inteligencia, raciocinio y demás. Todo eso está en el área cognitiva de ese niño. Vamos a analizar sus emociones. ¿Por qué las emociones? Porque las emociones son parte fundamental en la conducta de un ser humano. ¿Cuáles emociones? Todas las que podamos analizar. Miedo, ira, rabia, angustia, tristeza, depresión, todas las que se puedan. Hay unas emociones que son instintivas, es decir, nacemos con ellas, y hay otras que son aprendidas, ¿sí? Y aquí vamos a analizar la conducta de ese niño, ¿sí? Entonces, este análisis conductual uno lo elabora, en este caso sería con ayuda de la madre del niño. ¿Por qué? Porque el niño de pronto no va a ser capaz de llenarme este cuadro con esta información que yo le estoy pidiendo, ¿cierto? Entonces yo le pregunto a la mamá, su merced, antes de que el niño perdiera el año que perdió, ¿él cómo se comportaba? Entonces la mamá me responde, vamos a suponer que ella me responde a mí, doctora, él siempre me ha dicho que él es
incapaz, que él es bruto, que no entiende, ¿cierto? ¿Qué emociones surgen en ese niño cuando él pierde el año? Entonces ella me va a decir, hay tristeza, ¿cierto? Hay llanto en ese niño y puede ser también que el niño le da rabia porque perdió, ¿cierto? A nivel de conducta, entonces yo le digo, mamá, cuénteme cómo es el niño antes de ir al colegio, cómo son sus hábitos y demás. Ella me va a decir, el niño no hace tareas, por ejemplo. Es un niño que le gusta ir al colegio, pero es un niño que no hace tareas. Es un niño que no tiene disciplina. Entonces, si yo lo llamo como mamá y le digo, hijo, vamos a repasar. No, no quiero repasar. No necesito, ¿sí? Yo igual me enfoco en preguntarle durante el bajo rendimiento. Entonces, el niño está recibiendo unas evaluaciones y le va mal. ¿El qué hace? ¿Qué piensa? Igual, él sigue pensando que es incapaz, va a seguir pensando que no es inteligente. Durante él se pasma, o sea, él no siente ninguna emoción, no le da ni miedo, ni ira, ni rabia, él va y presenta sus evaluaciones y como si nada, o sea, pareciera ser que a nivel emocional está plano, es un niño que no, ni siente miedo, ni siente angustia, ni siente nada. Bueno, a nivel de conducta, este es un niño que efectivamente sí responde y hace sus evaluaciones. Pasa al tablero, participa y usted le pasa una evaluación y él se la responde, que se la responde de manera equivocada, pero igual la responde. Entonces ya vimos que el niño perdió el año. Mamá, él en este momento, ¿él qué piensa de haber perdido el año? Entonces ella me va a decir, él se siente triste. Si se siente triste lo ubico en esta casilla porque son las emociones. Hay tristeza, hay llanto, ¿sí? Le digo, ¿y qué más? ¿El qué piensa? ¿Qué le dice a usted? Entonces ella me puede decir a mí, no, mi hijo dice que perdió el tiempo. Ah, él piensa, él cree que perdió el tiempo. Ok, ¿qué más hace? No, él piensa, por ejemplo, que es bruto, que nunca se va a superar. Y en la parte de conducta se porta bien porque tiene miedo de ser castigado, porque perdió el año. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la información que la madre del niño suministra, de este caso, de este niño que perdió un año. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Hace un registro conductual que se llama esto. ¿Cómo? Con la madre. Cuando se puede directamente con la persona, uno le da el registro para que la persona registre ahí y uno le da toda la explicación de cómo llenar esto. Cuando yo ya tengo toda la información, entonces yo como psicólogo hago un análisis de esto y me doy cuenta qué es lo más grave o qué es lo más equivocado para yo empezar a hacer un tratamiento. ¿Yo qué le voy a hacer a este niño? ¿Me pongo a repetir? Sí. Pero ¿cómo? Yo como psicólogo, ¿qué le voy a abordar? Entonces, algo que me llama aquí poderosamente la atención es que este niño todo el tiempo repite que es incapaz y que es bruto y que no es inteligente. Entonces, para mí esto es importantísimo de manejar, esto también. Para mí esas son ideas irracionales, es decir, que el tratamiento que yo voy a empezar a hacer con él lo voy a plasmar acá, voy a hacer como una lista de todas las cosas que yo como psicóloga le haría a ese niño. En primera instancia, que es la primera tarea, le haría un registro conductual. ¿Sí? La segunda tarea es que voy a trabajar estas ideas irracionales o ideas equivocadas, ¿sí? Entonces voy a hacer terapia racional emotiva. ¿Para qué? Para manejar las ideas irracionales.
¿Qué más me llama a mí la atención? Que también hay unas emociones equivocadas, ¿sí? Donde, por ejemplo, el niño manifiesta mucho llanto, rabia, ira, como si sus emociones se dejara invadir por esas emociones y no actuar. Él debería que estar haciendo, pues estudiando para poder pasar el año. Pero él está enfocado en sus emociones. Entonces, ¿yo qué más voy a hacer con ese niño? Voy a enseñarle el control de sus emociones. ¿Qué más podemos hacer con este niño? Algo que es muy importante aquí, que la mamá lo está diciendo, es esto también es muy llamativo. Es un niño que no hace tareas, que no tiene disciplina. ¿Qué es importante? Enseñarle a ese niño a que él tenga un adecuado manejo del tiempo y enseñarle cómo hacer una planeación de sus actividades escolares. O sea que le voy a enseñar técnicas de estudio, porque él no sabe estudiar, o sea, él llega a su casa, juega, hace muchas cosas, pero no hace lo que tiene que hacer. Técnicas de estudio le voy a enseñar a ese niño, ¿sí? ¿Qué más le puedo hacer a ese niño? Como tiene una afectación emocional, yo puedo hacer con él técnicas de relajación, donde yo le enseño al niño que a través de un control de pensamiento, él pueda lograr manejar sus emociones y que la emoción no lo maneje a él, sino que él sea el que maneje la situación. Por ejemplo, tengo que estudiar para una evaluación, entonces voy a respirar, me voy a tranquilizar y me voy a sentar y voy a ser capaz de estudiar y voy a ser capaz de pasar una evaluación. ¿Sí? Esas cositas elementales se pueden hacer con una técnica de relajación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente las estrategias terapéuticas o las estrategias metodológicas que un psicólogo emplea o utiliza son muy diferentes para cada caso y dependiendo de cada individuo y dependiendo de cada problema. Pero uno básicamente pues tiene algunas que son como línea base para todo. Lo primero es que yo debo hacer pues una historia clínica de ese niño, yo tengo que tener información, ojalá yo pudiera tener un video de ese niño, cómo se comporta en el colegio, en la casa, qué hace, cómo le va con la profesora, y asimismo después de tener un registro conductual y un panorama grande de cómo es la problemática del niño, pues es que yo puedo realmente plasmar algunas actividades o algunas acciones que de alguna manera me van a ayudar a que el niño mejore, ¿sí? Obviamente a esto hay que hacerle un seguimiento, un control, mirar si la mamá está cumpliendo las tareas, si no las cumple, porque pues esto está ligado a tiempos, a un refuerzo también. Entonces si tú no me pierdes una materia, yo te voy a hacer esto, aquello. Entonces podemos enseñarle a la madre a que haga un cuadro pues de refuerzos y demás, para lograr evaluar y mirar hasta qué punto todas estas herramientas pues se pueden empezar a manejar con el niño y van a tener algún nivel de eficacia, si funcionan o no funcionan. Si no funcionan, pues me toca cambiarlas por otras, ¿de acuerdo? Porque pues toca hacer algo, ¿sí? En este caso el paciente o el niño llega a que se le solucione un problema y hay que solucionarlo. Voy a explicar cuáles son las maneras de cambiar este enfoque. Bueno, si bien el enfoque tiene un piso teórico, pues claro, como lo hemos visto, es importante que de todas maneras el profesional entienda que el ser humano es algo complejo, ¿cierto? Que tiene un componente espiritual, un componente biológico y que es un ser integral y hay que verlo como un ser integral. Entonces, pues obviamente desde mi modo de ver, la parte de humanista es muy importante, o sea, verlo como un ser sensible, que siente, que llora, que quiere, que a veces no quiere, que es un ser espiritual, que cree, que tiene fe, que puede cambiar. O sea, hay que integrar de alguna manera muchas cosas
y no sesgarnos solo al enfoque. Eso no quiere decir que nos volvamos muy de manipulación de muchos enfoques, pero sí hay que tener en cuenta muchos elementos para uno abordar el problema de un ser humano y verlo como desde un punto de vista más integral, o sea, no sesgarme a que esto es lo mío y así. No, si uno ve que hay otra cosa que le funciona y puede servir, hay que hacerlo. Por ejemplo, desde mi enfoque he aprendido que el manejo de la parte espiritual de un ser humano es muy importante. Entonces, si yo veo que el paciente me lo manifiesta en la historia, en el momento en que yo lo estoy llenando, porque él me dice que él es creyente, que Dios, que esto, que la fe, pues yo me puedo coger de ahí y eso me va a servir a mí para hacer terapia, para que yo lo pueda abordar, para que él maneje y desarrolle esa parte emocional, esa parte espiritual y de pronto el paciente surge. O sea, para nadie es un secreto que hay muchas corrientes de pronto espirituales que han sacado a personas de muchos problemas graves, como las drogas y muchas otras cosas. Entonces uno como psicólogo no puede desconocer eso. Digamos que ese es el mayor reto, quitarnos como eso de la cabeza y ser más abiertos en ese sentido. ¿Cuánto tiempo dura una terapia? Bueno, el tiempo de duración es algo muy discutible. Si hablamos de tiempo de sesión, pues tenemos que analizarlo muy bien, porque por ejemplo los lineamientos del Ministerio de Salud y demás, hay EPS y IPS que manejan 20 minutos, otros manejan media hora. Pues yo tengo mi consultorio, yo soy psicóloga particular y asesoro la unidad de duelo de una funeraria y yo manejo mi tiempo. Yo puedo tener mínimo para mí, una sesión debe durar 1 hora. En casos, por ejemplo, de terapia de pareja o casos de pacientes depresivos, a veces tengo sesiones de 2 horas, 3 horas. He tenido sesiones de 3 horas, intervenciones familiares que incluso pueden durar hasta 4 horas. Entonces el tiempo es relativo en cuanto a sesión. Y en cuanto a tiempo de un tratamiento también es muy relativo, porque por ejemplo, cuando uno trabaja en EPS, uno puede decir, en este caso que analizamos de bajo rendimiento académico, yo puedo decir, yo hago 10 sesiones, 15 sesiones con el niño y con la madre, donde yo puedo involucrar a los padres y el niño. Y en 15 citas yo saco esto, pero depende del cumplimiento de los padres, depende de que no suceda nada, de que la agenda fluya, de que nos podamos ver en las citas como se programen y demás. Pero por ejemplo en casos de pacientes depresivos, en otro tipo de patologías, uno puede ver un paciente durante 3 años o más. Casos de terapias de pareja, yo he tenido casos que los abordo 1 año y medio, duro con un proceso de pareja. Pero pues para hacer un trabajo con seguimiento, con resultados, sí, son demorados, los procesos psicológicos siempre son, no hay que tener afán, hay que hacerlo despacio y eso hay que explicárselo al paciente y son procesos largos en el tiempo. El paciente depresivo puede estar contigo 1 año, 2 años, 3 años de manera intermitente, viene, nos dejamos de ver 1 mes, después vuelve a los 3 meses, nos volvemos a ver, dejamos de vernos 2 meses, vuelve otra vez. Ese es el proceso. Digamos que de esa forma a mí me ha funcionado y considero que es funcional para el paciente y para uno.